Dijimos, dijimos que nuestra aorta abdominal se iba a dividir en unas ramas parietales que se iban a ir pues hacia las paredes de la cavidad abdominal y teníamos unas ramas que se denominaban viscerales, ¿no es cierto? Dijimos entonces que de esas ramas parietales había una impar, que era la arteria sacra media, y unas dos pares, que eran las arterias frénicas inferiores y las arterias lumbares, que eran cuatro pares, o sea, 8 arterias lumbares. Y que habían unas ramas viscerales, dentro de los cuales las tres ramas viscerales anteriores impares iban a ser el tronco celíaco, iba a ser la arteria mesentérica superior, iba a ser la arteria mesentérica inferior. Y los troncos pares que iban a salir a los lados o hacia la región pues lateral de la aorta abdominal, teníamos de arriba hacia abajo la arteria suprarrenal media, teníamos la arteria renal y las arterias gonadales, ya sean ováricas o testiculares, pues dependiendo del sexo del individuo del que estuviésemos hablando. ¿Listo? También dijimos entonces que el tronco celíaco era el primero de los troncos impares viscerales, iba a dar una arteria epigástrica izquierda, iba a dar la arteria hepática común y nos iba a dar la arteria esplénica, ¿no es cierto? Y cada una de esas pues iba a dar sus ramas para ir terminar irrigando los diferentes órganos pues de la cavidad abdominal que le correspondían a cada una de ellas. El segundo tronco impar visceral es la arteria mesentérica superior. ¿Listo? Entonces, de la que vamos a empezar a hablar el día de hoy. Entonces, miren aquí, la arteria mesentérica superior. Aquí donde, espérame un momento, por favor. Entonces, este era nuestro tronco celíaco. Este era nuestro tronco celíaco. ¿Vieron aquí? ¿Sí? Ese tronco celíaco fue el que nosotros pues acabamos de revisar en la clase anterior. Miren aquí, es el tronco celíaco y aquí sus tres ramas, esplénica, gástrica izquierda, este es el estómago que cortaron, y la hepática común. ¿Listo? Bueno, la arteria que nos corresponde empezar a revisar el día de hoy es nuestra arteria que está pintada de color verde, que es nuestra arteria mesentérica superior. Entonces, esa arteria mesentérica superior, como lo estamos observando, también se origina o parte de la región o de la superficie anterior de la aorta abdominal, inmediatamente, dice más o menos a 2 centímetros por debajo del tronco celíaco, a nivel de la primera vértebra lumbar. Esta arteria mesentérica superior se dirige hacia abajo, hacia adelante y un poco hacia la izquierda de la vena mesentérica superior. Va a pasar entre el páncreas y la porción, estamos observando ahí, horizontal del duodeno y se sitúa luego entre las dos hojas del mesenterio. Cuando nosotros aprendimos cavidad abdominal, ya sabemos qué es el mesenterio, ¿no es cierto? Son esas dos hojas de peritoneo que van a fijar los intestinos delgados, excepto el duodeno, hacia la pared posterior de la cavidad abdominal. Entonces, la arteria mesentérica superior entra o se ubica entre las dos hojas del mesenterio y ahí es donde termina ramificándose y permite así la irrigación de de la, del, del sistema digestivo a partir de la segunda porción del duodeno hasta el colon transverso. ¿Listo? Entonces, esa es, digámoslo en general, la ubicación que tiene nuestra arteria mesentérica superior. Entonces, va a irrigar desde la segunda porción del duodeno, ¿sí? Hasta la porción transversa del colon. Esa es el área que va a estar encargado o va a ser irrigado por acción de nuestra arteria mesentérica superior. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra arteria mesentérica superior va a dar varias ramas. Entonces, por ejemplo, aquí la primera, entonces vamos a irnos de arriba hacia abajo. Entonces, miren, aquí tenemos nuestra arteria mesentérica superior, está cortadita. Este es nuestro tronco celíaco.
Entonces, aquí tenemos nuestra arteria mesentérica superior. De arriba hacia abajo, ¿qué ramas va a dar? Miren, da esta que tenemos aquí, tronquito, que es la arteria pancreato duodenal inferior. La arteria pancreato duodenal inferior. Esta se origina de la superficie derecha de la arteria mesentérica superior en su porción inicial. Se va a dirigir hacia abajo y a la derecha y va a emitir ramas para el páncreas y para el duodeno y termina anastomosándose con la arteria pancreato duodenal superior, que es rama de la arteria gastroduodenal. ¿Listo? Entonces, esta arteria pancreatoduodenal inferior va a dar una rama inferior y va a dar una rama anterior. ¿Listo? Para poder irrigar pues el proceso unciforme y parte de la cabeza del páncreas, ¿sí? Entonces, esta vista que nosotros tenemos acá de esta imagen es una vista posterior, ¿sí? Estamos viendo por detrás. Entonces, obviamente por delante estaría el estómago, ese es el páncreas, entonces nosotros ya habíamos aprendido, aquí los ubico, ese es el proceso, pues todo esto es el proceso unciforme, esto es la cabeza, esto es el cuello y esto es el cuerpo del páncreas, ¿listo? Entonces estamos viendo como si estuviera el paciente, el dorso de atrás, lo estamos viendo nosotros, la parte posterior de nuestro paciente, para poder pues evidenciar estas arterias. Entonces, esa es la primera rama que nos va a dar nuestra arteria mesentérica superior, la arteria pancreato duodenal inferior. La siguiente rama que nos va a dar, bueno, esta imagen también se las traje porque esta es una vista anterior, entonces miren, esta es una vista posterior de cómo está ubicado, que va a dar unas ramas anteriores y unas ramas posteriores de la pancreato duodenal inferior. Y aquí también tenemos, miren, la pancreato duodenal. Entonces aquí está la arteria pancreatal, bueno, esta es la arteria pancreatodenal superior, a este nivel y por detrás estaría aquí, miren, la pancreatodenal inferior, miren aquí, yo les voy a marcar, miren, este es el tronco de nuestra arteria pancreatodenal inferior y esta arteria pancreatodenal inferior nos va a dar unas ramas anteriores y unas ramas posteriores para irrigar, miren, esto que es el proceso unciforme del páncreas. Entonces, vista anterior y vista posterior. Bueno, esta arteria mesentérica superior, entonces luego de darnos esta arteria pancreatodenal inferior, nos va a dar las arterias yeyunales e ileales, ¿sí? Esas arterias yeyunales e ileales están acá, mírenlas, arterias yeyunales e ileales, todo esto de color azul, que están observando aquí en la diapositiva, que si nos vamos a esta diapositiva corresponde a todo esto que estamos observando aquí, ¿sí? Todo eso que usted observa ahí son las arterias yeyunales e ileales, pues para el yeyuno y para el ile, estamos observando ahí. Entonces, estas arterias yeyunales e ileales en un número de más o menos 10 a 16 van a partir o originarse de la superficie izquierda de nuestra arteria mesentérica superior. Se van a situar a todo lo largo del mesenterio y como su nombre lo indica, van a irrigar el yeyuno y el íleo. Cada arteria de estas se divide en dos ramos, los cuales se van a estomosar con los ramos análogos de las arterias vecinas y van a formar el arco de primer orden, de los cuales se van a originar nuevos ramos que se van a ir dividiendo cada vez más y anastomosándose entre sí para formar los arcos de segundo orden, ¿sí? Y cada vez van disminuyendo de tamaño. De este arco del segundo orden también parten unas ramas mucho más delgadas que se siguen dividiendo y se anastomosan también unas con otras y forman los arcos de tercer orden, de los cuales van a salir unas ramitas muy pequeñas en ángulo recto en relación con el intestino que terminan pues irrigando todas las partes de las paredes intestinales. ¿Listo? Entonces, aquí observamos nosotros que existen unas arterias, digámoslo así, de mayor calibre, que serían el arco de primer orden, luego uno de mediano calibre y uno de pequeño calibre. Entonces, es así como se van dividiendo
las arterias del primer arco, segundo y tercer arco para permitir anastomosarse entre sí. Entonces, las del primer arco se anastomosan entre sí, las del segundo entre sí y las del tercero entre sí, y las del tercero van a estar muy cerca de las paredes de los intestinos para poderles dar irrigación, ¿listo? Entonces, toda la parte de la irrigación de los asas intestinales del yeyuno y el ilio va a estar a cargo de nuestra arteria, perdón, mesentérica superior, que es lo que estamos observando pues en esta diapositiva. También, entonces nuestra arteria mesentérica superior da todas estas ramas que son nuestras ramas yeyunales e ileales. Entonces, em, que se van a encargar. Entonces, miren, aquí está el mesenterio y aquí miramos cómo primer orden, segundo orden y finalmente pues las del tercer orden se terminan anastomosando entre sí para llegar hacia las paredes. Podríamos concluir también que el primer orden y el segundo orden van a estar muy distribuidas en el espesor del mesenterio, mientras que las del tercer orden, el arco del tercer orden, ya va a estar en contacto pues con las paredes intestinales. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos en la segunda. Entonces, la arteria mesentérica superior primero nos da nuestra, que sería esta de acá. Esto que está viendo aquí se lo estoy pintando de amarillito. Esa sería nuestra arteria pancreatoduodenal inferior. Luego, todas estas que tenemos acá, que son nuestras arterias yeyunales e ileales. La literatura antigua las denominaba arterias intestinales porque pues van hacia el intestino, pero esas cambió porque si nos damos cuenta, el intestino delgado empieza desde el duodeno, pero no agarra todo el duodeno, solamente agarra a través de la pancreatodenal inferior, la mesentérica, agarra pues el duodeno. En ese orden de ideas, las arterias intestinales no agarraban duodeno, por eso se les denominó yeyunales e ileales, que es la parte específica donde ellos van a tener irrigación como tal. ¿Listo? Bueno, después tenemos nuestra arteria iliocólica, que es lo que estamos observando acá. Miren, nuestra arteria iliocólica, o acá, entonces nuestra arteria ileocólica, color amarillo. La arteria ileocólica, como su nombre lo indica, ¿sí? También se conoce como arteria cólica derecha inferior, ¿sí? Esta se origina de la superficie derecha de la arteria mesentérica superior, justo por detrás del peritoneo, se va a dirigir hacia abajo y a la derecha en dirección de la fosa ilíaca derecha. Y cerca de la porción distal del ilion se va a dividir en dos ramas, ¿sí? Esas dos ramas van a ser la ileal y la cólica, por eso se llama ileocólica. Entonces, eh, una de estas ramas se van a estomosar con la última arteria intestinal y la otra con una rama de la arteria cólica derecha. De estas anastomosis se van a originar unas ramas que van a formar o que van a permitir una irrigación, digámoslo así, hacia las paredes de la porción distal del íleon, el ciego y la porción inicial del colon ascendente. Obviamente también va a irrigar el apéndice verniforme a través de la arteria apendicular, la cual llega a través del meso que está cubriendo esta estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de la arteria ileocólica? Que se va a originar de la superficie derecha de la arteria mesentérica superior. Entonces, ahí estamos mirando de color rojo nuestra arteria mesentérica superior. Eh, de color azul, pues las yeyunales e ileales, ¿listo? Entonces, esas parten de la superficie izquierda de nuestra arteria mesentérica superior, la ileocólica parte de la superficie derecha y ahí la estamos observando en la gráfica. Entonces nos da ramas yeyunales, nos da, perdón, ramas ileales y ramas cólicas para poder permitir y dar la irrigación correspondiente. Entonces, la parte terminal del ilio, la parte inicial del colon, entonces el ciego, parte inicial del colon ascendente y el apéndice vermiforme. Pero, ojo, al apéndice vermiforme no lo irriga directamente la arteria ileocólica, sino que lo hace a través de una rama que es la arteria apendicular. ¿Listo? En tercer orden vamos a encontrar nuestra arteria cólica derecha, que es la de color verde que estamos observando acá. Esta, miren.
Entonces, esta, nuestra arteria cólica derecha, esa también se origina de la superficie derecha de la arteria mesentérica superior, justo por arriba de la arteria ileocólica, y se va a extender hacia la parte derecha de la cavidad abdominal por detrás del peritoneo y muy cerca del colon ascendente. Se va a dividir también en dos ramas. Una rama, ¿sí? Esas dos ramas, una inferior y una superior. La rama inferior se va a anastomosar con la rama superior de la arteria ileocólica y la rama superior lo hace con la rama de la arteria cólica media. ¿Listo? De estas anastomosis se van a originar unas ramas que van a encargarse de irrigar las paredes de nuestro colon ascendente. Entonces, miren aquí. Esta que es la arteria ileocólica, véala aquí. Esta es nuestra arteria ileocólica, mire, lo que le dice, da una rama inferior y da una rama superior, ¿sí? La rama inferior se van a anastomosar con las últimas ramas, pues, terminales de las yeyunales ciliares. Y la rama superior, mire, de la ileocólica se anastomosa con la rama inferior, ¿sí? De la cólica derecha. Mire, esta es la cólica derecha, mire. Y esta cólica derecha también da una rama superior y una rama inferior. Entonces, la rama inferior se anastomosa con la rama superior de la arteria ileocólica. Y la rama superior de la arteria cólica derecha se va a anastomosar con la rama inferior de la arteria cólica media. ¿Listo? Entonces, cuando esté estudiando esta parte, se ubica en esta o en la diapositiva que usted tenga, donde puede observar eso, que esos troncos, mire, digámoslo así, este es el tronco de la ileocólica, ese es el tronco de la cólica derecha, este es el tronco de la cólica media. Entonces, miramos aquí cómo dan sus ramas, superiores e inferiores, y cómo se van anastomosando entre sí para permitir una irrigación, perdón, adecuada del marco cólico, que es lo que se encargan ellas. ¿Listo? Y la otra arteria que nos da, entonces, es la arteria cólica media, ¿sí? Esa arteria cólica media también parte de la arteria mesentérica superior por encima de la arteria cólica derecha, va a penetrar entre ambas hojas del mesocolon transverso, que es el medio de sostén del colon transverso, y la, pues, parte posterior de la pared del estómago, que la iba a fijar, y cerca del colon transverso también se divide en dos ramas. ¿Listo? Estas se van a anastomosar. Entonces, mire, aquí ya con quién se van a anastomosar. Mire. Entonces miramos que da una rama para el lado derecho y una rama para el lado izquierdo. Entonces, una rama se va a anastomosar con la arteria cólica derecha. Miren, aquí estamos observando, donde les dejo el cursor, justo es el punto de la anastomosis de la arteria cólica media con la arteria cólica derecha. Y la otra rama, miren, se va hacia acá para terminar anastomosándose con una rama de la arteria mesentérica inferior que vamos a ver más adelante. Cuando a nivel de la flexura cólica izquierda se anastomosa una rama de la arteria cólica media con la arteria mesentérica inferior, se forma un arco que en cirugía se conoce como el arco de Riolam. ¿Sí? Esto cobra importancia en el momento del procedimiento quirúrgico, porque se puede observar cómo la mesentérica superior se une con la mesentérica inferior y pueden dar una irrigación al intestino compensatorio en el que existiese un sufrimiento de asa intestinal. ¿Listo? Y pues obviamente la arteria cólica media se va a encargar de la irrigación del colon transverso. Entonces, ¿qué podemos concluir de la arteria mesentérica superior? Que esta arteria mesentérica superior va a dar una rama que es la arteria pancreato-duodenal inferior, aquí, ¿sí? Y hacia abajo nos va a continuar dando nuestras arterias yeyunales e iliares que parten hacia la izquierda, y hacia la parte derecha parte la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. En ese orden de ideas, la parte de intestino delgado, yeyuno e ilion está a cargo de la mesentérica superior, y la parte derecha del colon está hasta el colon transverso, está a cargo de la mesentérica superior. ¿Listo? Entonces, esa es la irrigación. Ahora bien,
vamos a hablar de la otra tronco anterior visceral de la aorta, que es nuestra arteria mesentérica inferior. Mírenla aquí. Entonces aquí ya cortaron toda esa parte que correspondía pues hacia la parte anterior de las asas intestinales para que nosotros la pudiéramos observar. Entonces miren aquí donde yo le ubico el cursor, vamos a encontrar nuestra arteria mesentérica inferior. Y esto que está acá, pues es nuestra arteria mesentérica superior. Entonces miren todo esto, ¿sí? Entonces aquí estarían la ileocólica, aquí estaría nuestra cólica derecha y aquí estaría nuestra cólica media, miren. Y esta acá, pues ya serían las ramas, el ramo inferior de la ileocólica. Aquí no podemos Doctora, observar, ¿sí? disculpe, qué pena interrumpir. Digamos en una pregunta de parcial, si usted especifica una rama de la arteria, toca ponerle rama inferior de ta, ¿cierto? Depende de cómo sea la pregunta. O O, sea, como para que usted tuviese que responder algo como eso, debería ser eh, mm, la pared medial del colon ascendente estaría irrigada por las arterias, digámoslo. Entonces, usted, por ejemplo, tendría que responder así, está irrigada por la ileocólica y por la cólica derecha por sus anastomosis. Pero si no, pues las preguntas son un poquito más específicas. Pero esto es importante saberlo porque cuando usted llegue a cirugía y hacen los procedimientos quirúrgicos, le van a volver a recordar las anastomosis de la ileocólica con la cólica media y con la cólica derecha. vale, vale, doctora, gracias. Bueno, entonces, bueno, en esta diapositiva podemos ver esas ramitas, no podemos ver las yeyunales e ileales y tampoco la pancreatodenal inferior. La de color verde que estamos observando ahí donde les dejo el cursor es nuestra arteria mesentérica inferior. ¿Listo? Esta mesentérica inferior, si nos damos cuenta, pues parte mucho más abajo de nuestra aorta abdominal que el tronco celíaco y la mesentérica superior están muy cerca, mire. Aquí está la mesentérica superior y aquí arribita está el tronco. Pero si nos damos cuenta, nuestra arteria mesentérica superior dista de ellos, pues un buen espacio, digámoslo. Este se va a originar entonces de la pared anterior de nuestra aorta abdominal a la altura de más o menos el tercer cuerpo de la vértebra lumbar. Se va a dirigir, miren, hacia abajo y hacia la izquierda, justo por detrás del peritoneo. Pues aquí ya nos quitaron toda esa parte del peritoneo. Después de que recorre un trayecto muy corto, va a emitir las ramas que irrigan el intestino o el colon desde la flexura cólica izquierda, miren, aquí, desde la flexura cólica izquierda hasta la porción superior del recto. Entonces, desde la flexura cólica izquierda hasta la región superior del recto, es territorio que va a estar irrigado por nuestra arteria mesentérica inferior. Aquí podemos mirar, entonces a nivel de la flexura, este es el arco de Rioland. Entonces aquí observamos cómo el ramo izquierdo, miren, aquí donde yo les ubico el cursor es nuestra arteria cólica media. Entonces dice que esa arteria cólica media da ramos derechos y ramos izquierdos. Y aquí podemos observar cómo esos ramos izquierdos, mire, se anastomosan con la arteria mesentérica superior a través de unas ramas y terminan formando el arco de Rioland, que sería esto que estamos observando. Bueno, entonces esta arteria mesentérica superior termina dándonos tres ramas, ¿sí? Miren aquí, la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea y la arteria rectal superior. Entonces, mire, esto es la arteria mesentérica inferior, entonces la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea. Ya les digo porque en la literatura dice arterias sigmoideas, hay un pequeño tronquito y luego se divide, y esta la arteria rectal superior. Entonces aquí tendríamos el tronco para la cólica izquierda, el tronco para la sigmoidea y la rectal superior. ¿Listo? Entonces miren aquí, cólica izquierda, sigmoidea y rectal superior.
de nuestra arteria cólica izquierda, esta pues estamos observando en la diapositiva, se va a dirigir hacia la izquierda y por detrás del peritoneo, y cuando ya está cerca del colon, entonces miren aquí, cerca del colon, se divide en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. La rama superior se anastomosa con las ramas izquierdas de la arteria cólica media y van a formar el arco de Riolan. Y es así como se anastomosa la mesentérica superior con la mesentérica inferior. Y la rama inferior de la cólica izquierda pues se va a dirigir hacia abajo en el colon descendente y se anastomosa con la rama superior de la arteria sigmoidea. ¿Listo? Esas anastomosis, una vez se anastomosan estas arterias, van a dar unas pequeñas ramas de arterias que se van a encargar de irrigar, entonces, la flexura cólica izquierda hacia arriba y luego, pues, el colon descendente. ¿Listo? Aquí la arteria sigmoidea. Entonces, dice, o sea, hay dos opciones. Dice que de la superficie anterior de la mesentérica inferior se va a originar un tronco muy corto que luego va a dar origen a dos arterias sigmoideas, unas anteriores y unas posteriores, una anterior y una posterior. ¿Listo? Y que se va hacia la porción sigmoidea del colon. Eso dice la una. Y la otra que dice que directamente de la mesentérica inferior se van a originar dos arterias sigmoideas, una anterior y una posterior. Realmente no es mayor la diferencia, pero sí existen piezas anatómicas que ahora que volvamos al laboratorio vamos a poder observar que uno mira el tronquito de la sigmoidea y ahí mire cómo parte la rama anterior y la rama posterior. Y otras sí nacen directamente de la arteria mesentérica inferior. ¿Listo? Entonces tenemos dos sigmoideas, una anterior y una posterior, se van a dirigir hacia abajo, pues y hacia la izquierda, penetran entre las dos hojas del mesocolon sigmoideo y cuando llegan a la superficie o al borde del colon sigmoideo, se van a anastomosar entre sí, que es lo que estamos viendo aquí, miren, aquí donde les dejo el cursor. Se anastomosan entre sí y emiten unas ramas inferiores y unas ramas superiores. Las ramas superiores se van a terminar, miren aquí, anastomosando con las ramas inferiores de la arteria cólica izquierda para irrigar el colon descendente, ¿sí? Y las otras se van a dirigir hacia abajo y se van a anastomosar con la rama de la arteria rectal superior. Entonces, así, después de generar esas anastomosis, las ramas producto de ellos van a terminar irrigando el colon sigmoide. ¿Listo? Entonces, aquí claramente podemos observar, miren, cómo la arteria sigmoide anterior y la posterior se unen. Miren, las dos se terminan anastomosando en el borde superior, digámoslo así, del colon sigmoide y dan sus ramas superiores e inferiores. Las superiores, mírenlas acá, se van a anastomosar con las ramas inferiores de la arteria cólica izquierda y ayudan pues a la irrigación del colon descendente. Mientras que las ramas inferiores se anastomosan con las ramas de la rectal superior y van a terminar irrigando el colon sigmoide. Es decir, aquí también lo podemos observar. Miren, aquí en esta diapositiva sí se ve el tronquito de las sigmoides. Entonces miren aquí la anterior, aquí la posterior. Miren aquí cómo se anastomosan las dos y dan las ramitas. Bueno, y de la rectal superior, em, la literatura anterior a la rectal superior la denominaba arteria hemorroidal, ¿sí? Hemorroidal superior. Entonces, si tienen un atlas antiguo, la pueden encontrar como hemorroidal superior. Eh, esta arteria rectal superior que estamos observando acá es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Esta, pues ahí estamos observando, desde su origen se dirige hacia abajo, pasa por delante de los vasos ilíacos comunes, se desplaza ¿entre qué? Entre las dos hojas de la porción inferior del colon sigmoideo, va a llegar hasta la porción superior del recto
Y aquí se va a dividir en dos ramas, una rama superior y en una rama inferior. La rama superior se anastomosa con la rama inferior de la arteria sigmoidea y la rama inferior se anastomosa con una rama de la arteria rectal media. Vamos a ver más adelante que la arteria rectal media es rama de la arteria ilíaca interna. ¿Listo? De ahí, de esas anastomosis, se van a originar unos ramos nuevos, más pequeños, que se van a encargar de la irrigación de la región superior del recto. Entonces, o sea, el recto, esta parte de aquí, va a estar a cargo de nuestra arteria rectal superior cuando ya ha hecho anastomosis con la arteria rectal media. Podemos concluir entonces que todo lo que es el marco cólico derecho está a cargo de la mesentérica superior. Y desde la flexura izquierda hasta la región superior del recto está a cargo de la mesentérica inferior. Pero que ellas no llegan directamente a irrigar las paredes del colon, sino que lo hacen a través de unos ramos delgados que se han formado producto de las anastomosis de las diferentes ramas entre sí. ¿Listo? Bueno, entonces ya miramos nuestra mesentérica inferior, ya miramos nuestra mesentérica superior, más o menos a esta altura estaría nuestro tronco celíaco, y esas pues son las ramas viscerales impares de nuestra aorta abdominal. Dijimos entonces que también íbamos a tener unas arterias pares, ¿no es cierto?, de la aorta abdominal que también iban hacia las vísceras que estaban contenidas, que ahora vamos a observar. Aquí pues tenemos nuestra arteria mesentérica inferior, entonces aquí tenemos nuestras arterias sigmoideas, esta sería nuestra arteria rectal, esta sería nuestra arteria cólica izquierda. Aquí tendríamos nuestra arteria mesentérica superior, entonces aquí estaría la arteria cólica media, la arteria cólica derecha, la arteria ileocólica. Retiraron intestino delgado donde estarían las yeyunales e ileales. Aquí simplemente esta diapositiva se las traje como para que ustedes puedan observar estas ramas. Entonces nuestra mesentérica superior, esta es nuestra arteria mesentérica inferior, ¿sí? Entonces miren aquí, todo esto es nuestra arteria mesentérica superior. Miren, todo esto es nuestra... Miren, todo esto es nuestra arteria mesentérica superior, todo esto. Aquí miramos como de la parte izquierda, miren, todos estos orígenes son las arterias yeyunales e iliales, ¿sí? De la parte izquierda de la mesentérica superior. Y aquí miramos ya las arteria ileocólica, miren, la arteria ileocólica que estaríamos observando a ese nivel. Aquí estaría la arteria cólica derecha y aquí estaría la arteria cólica media. ¿Listo? Y aquí sí podemos observar, mire, entonces como esta arteria, mire, da dos ramas, una rama superior, una rama inferior. Una rama inferior, una rama superior, rama inferior, rama superior. Y aquí miramos cómo se anastomosan entre sí, mire, ¿sí? Aquí cómo se terminan anastomosando. Y es de las anastomosis que salen las ramas que se van a encargar de la irrigación de las paredes del colon en sus diferentes porciones. Era lo que habíamos visto. Y aquí, pues bueno, la arteria, ya habíamos dicho que la arteria ileocólica iba a dar esta, que era la rama pendicular, que era la que se iba a encargar de irrigar nuestro apéndice vermiforme. Mírenlo aquí. ¿Listo? Y aquí miramos de nuestra arteria cólica media que da unas ramas izquierdas, miren, todo esto, ¿sí? Y aquí se termina pues anastomosando con las ramas superiores de nuestra cólica izquierda. Entonces miren aquí nuestra mesentérica inferior. Entonces aquí está la arteria cólica izquierda. Aquí estarían las arterias sigmoides. Miren, esta diapositiva sí muestra que parten de origen diferente, sigmoide anterior, sigmoide posterior. Miren aquí cómo se juntan nuestras sigmoideas, ¿sí? Aunque podríamos mirar acá claramente
Miren aquí también saca como un tronquito, miren. Entonces aquí podríamos sigmoide anterior, sigmoide posterior, aquí las anastomosis y esta sería nuestra arteria cólica izquierda, miren sus ramas superiores y sus ramas inferiores. Esta imagen me recuerda que hay otra em, origen que nos habla que la arteria sigmoidea puede originarse el tronco del anterior y la sigmoidea posterior. ¿Sí? Y que ese tronco del anterior se divide en dos ramitas y la posterior es única, ¿sí? Pero en general hay dos sigmoides, una anterior y una posterior, y se terminan anastomosando. Entonces, es importante que tengamos claro que no son ellas, las ramas de cada una de las arterias mesentéricas, las que se encargan de la irrigación, sino es la unión de sus anastomosis, miren, estas, las que se van a encargar de irrigar las paredes del colon en sus diferentes porciones. Y aquí obviamente pues nuestra arteria rectal superior. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior? La arteria rectal superior. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria mesentérica superior? No tiene rama terminal. Bueno, continuemos entonces. Después de estudiar pues, los tres troncos impares, vamos a revisar nuestros troncos pares viscerales de nuestra aorta abdominal. Entonces, aquí podemos observar, miren, esta es nuestro tronco celíaco y esta es nuestra arteria mesentérica superior y esta es nuestra arteria mesentérica inferior. Entonces, vamos a estudiar esta, que es la arteria suprarrenal media, mírenla aquí. La pinté de color amarillito. La arteria suprarrenal media es una rama delgada que se origina de la superficie lateral de la aorta abdominal, justo por debajo del nivel de donde va a emerger nuestro tronco celíaco. Hay literatura que dice que está entre el tronco celíaco y la mesentérica superior. ¿Listo? Entonces, esta arteria suprarrenal media se va a dirigir, pues miramos horizontalmente y luego se dirige lateralmente y hacia arriba para terminar irrigando la glándula suprarrenal correspondiente, ya hacia derecha o ya hacia izquierda. Es decir, tenemos una arteria suprarrenal media derecha y una arteria suprarrenal media izquierda. ¿Listo? Termina irrigando pues la glándula suprarrenal. Esta arteria suprarrenal media se anastomosa con la arteria suprarrenal superior, miren aquí, que ya la habíamos visto. Esa arteria suprarrenal superior es rama de la arteria frénica inferior. ¿Listo? Entonces miren aquí, se anastomosa aquí. La arteria frénica inferior nos va a dar una rama que es la arteria suprarrenal superior. Miren, la arteria suprarrenal superior. Pero también se anastomosa con la arteria suprarrenal inferior, que es esto que estamos viendo acá. Y esta arteria suprarrenal inferior es rama de la arteria renal. Entonces, no se olviden de colocar los apellidos. Entonces, la arteria que se encarga de la irrigación de la arteria suprarrenal, que es rama directa de la aorta abdominal, se llama arteria suprarrenal media. La arteria suprarrenal superior es rama de ¿quién? De la arteria frénica inferior. Y la arteria frénica inferior es rama de ¿quién? De la aorta abdominal. La arteria suprarrenal inferior es rama de ¿quién? De la arteria renal. Y la arteria renal es rama de la aorta abdominal. ¿Listo? Entonces, es bien importante que ese concepto lo tengamos claro. Entonces, esta es nuestra arteria suprarrenal media, que es rama directa de nuestra aorta abdominal. Hacia abajo, pues mire, tenemos aquí la segunda par
que es esta, que es nuestra arteria renal, mire, de color rojito. Las arterias de la circulación corporal son rojas y las venas son azules, ¿sí? ¿Por qué es importante? Paréntesis, porque en el examen de grandes vasos y de corazón no sabíamos diferenciar arterias de venas. Y fue un poco triste, ¿sí? Porque sí lo habíamos estudiado, pero pues habían personas que no sabían diferenciar, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, nuestra arteria renal, entonces si nos damos cuenta, les voy a la otra diapositiva. Aquí se puede mirar. Mírenla aquí. Su origen, esta es nuestra arteria renal derecha. Y aquí estaría nuestra arteria renal izquierda. Bueno, ahí. Entonces, como para que la puedan observar. Entonces, el calibre de la arteria renal es un calibre grueso, ¿sí? Parte también a cada lado de la aorta abdominal a nivel, más o menos, de la segunda vértebra lumbar. ¿Listo? La derecha, algo más abajo que la izquierda, y ya sabemos, pues, anatómicamente por qué. Em, a pesar de que el calibre es grande, como lo vamos a ver cuando vamos al anfiteatro, el calibre es grande de la arteria renal, no corresponde al tamaño que debería tener por los órganos que esté irrigando, que son los riñones, ¿no es cierto? Em, entonces, el flujo que ellos tienen que vencer, la irrigación que tienen que realizar es muy grande en cuanto al tamaño que ellas tienen, para que pueda el riñón cumplir esa función excretora, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que sí son gruesas, pero quizá para el tamaño del riñón y para la función excretora que cumplen deberían tener un tamaño más grandecito, pero pues con ese tamaño que tienen es el adecuado. Por eso es que en los pacientes con hipertensión hay que cuidarles su riñón. Bueno, entonces las arterias, después de su origen en el borde lateral de la aorta abdominal, la derecha y la izquierda, se dirigen horizontalmente y por detrás y por arriba de la vena renal. Cuando la arteria renal llega al hilio renal, derecho e izquierdo, penetra por este lugar. La arteria renal tiene un recorrido más largo que la izquierda y obviamente la arteria renal derecha debe pasar por detrás de la vena cava inferior. En su recorrido, ¿sí? Cada arteria renal emite, va a dar una rama, que es la arteria suprarrenal inferior, ¿sí? Y lo dan aquí. La arteria suprarrenal inferior. Entonces, da la arteria suprarrenal inferior. Esa pues se dirige hacia la parte, digamos, se dirige hacia arriba para llegar a la parte inferior de la glándula suprarrenal para poder irrigar y anastomosarse pues con las ramas correspondientes. ¿Listo? Esta arteria renal también va a dar unas ramas, ¿sí? Que son las ramas uretéricas. Esas ramas uretéricas se van a encargar de la irrigación de la región superior o de la porción más bien superior del uréter. ¿Listo? Entonces va a dar unas ramas
uretéricas. Que estarían, pues, digámoslo, pues, a este nivel, pero no tenemos una gráfica que nos la muestre, ya les busco para la tarde para mirar si la podemos observar. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra arteria renal. Aquí también observamos, miren, la mesentérica, la arteria suprarrenal media. Mírenlas aquí, la arteria suprarrenal media. Este es nuestro tronco celíaco, míralo aquí, el céntrico, el tronco, sus tres ramas, miren, gástrica izquierda, esplénica y hepática común. Y esta sí es nuestra arteria mesentérica superior, véanla aquí. Y esta es nuestra arteria mesentérica inferior, véanla aquí. Entonces allá nos vamos ubicando. Bueno, y después entonces de nuestras arterias suprarrenales medias, nuestras arterias renales, pues vamos a tener nuestras arterias gonadales, testiculares u ováricas, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos nuestra vena gonadal derecha y esta será nuestra gonadal izquierda. Vamos, acá tenemos otra diapositiva. Bueno, aquí solamente se las traía para que miráramos nuestras arterias renales. Entonces, la derecha y la izquierda, pues el calibre y el grosor que tienen son mucho más grandes. Lo otro es que cuando pues hablábamos de riñón, las arterias renales se van a ir dividiendo cada vez más en estructuras más pequeñas para terminar irrigando. Entonces nos dan la arteria renal, que es esta, mire, nos va a dar una rama anterior y nos va a dar una rama posterior. Luego de eso nos va a dar las segmentarias anteriores y hacia atrás nos van a dar las segmentarias posteriores. Después de las arterias segmentarias, ¿sí? Anteriores y posteriores, mírenlas aquí, chun. Entonces van a ir dividiéndose, miren las segmentarias. Tenemos las arterias interlobulares, tenemos las arterias luego arqueadas, luego tenemos las arterias interlobulillares y luego tenemos las arterias, finalmente las que salen son las arterias radiadas perforantes que se van hacia la cápsula renal y cada vez se van haciendo más y más pequeñas para poder irrigar el riñón que se encarga de la filtración. Entonces, es así como se nos va dividiendo nuestra arteria renal, que era lo que hablábamos cuando hablábamos del glomérulo y de la nefrona. Entonces, esa parte arterial que ya habíamos revisado es esto que estamos viendo acá. Ahí tenemos nuestras arterias gonadales, ¿sí? Esquemáticamente aquí, miren, chun, chun. Entonces, volvemos, miren aquí, para que nos ubiquemos, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior y estas gonadales. ¿Listo? Eh, esta diapositiva que usted está observando acá, miren aquí también. Esta pues las está originando como un poco más medial. Realmente son un poco más laterales los orígenes, ¿no? Como a este nivel. O a este nivel. Entonces, ¿qué nos dices de la arteria, de las arterias gonadales? Son dos, son delgadas, se originan de la parte de la superficie lateroanterior de la aorta abdominal, por debajo del origen de las arterias renales, se van a dirigir, vámonos aquí, se van a dirigir hacia abajo y algo lateralmente
van a pasar entre el peritoneo, el músculo psoas mayor y psoas menor, cruza por delante del uréter en dirección oblicua y al llegar al estrecho superior de la pelvis menor, van a tomar un comportamiento diferente en el hombre y en la mujer. En el hombre, la arteria testicular se dirige hacia adelante, atraviesa el canal, ojo, canal inguinal y va a formar parte del cordón espermático. Desciende hasta el testículo y el epidídimo de los que se va a encargar de irrigar, ¿no? Entonces, justo cuando llegan al estrecho superior de la pelvis menor, pues en la parte superior de la pelvis menor, usted ya sabe esquemáticamente cuál es. Entonces, en el hombre, la arteria testicular se dirige hacia abajo, atraviesa el canal inguinal, no el ligamento, el canal inguinal. Penetra el canal inguinal, va a formar parte del cordón espermático, desciende al testículo, llega al epidídimo, ¿sí? Se va a encargar de su irrigación. Entonces aquí estamos viendo nuestra arteria testicular, cómo va a terminar irrigando. ¿Listo? En la mujer, ¿sí? En la mujer, em, la arteria ovárica pasa por delante del uréter en el espesor del ligamento suspensorio del ovario, ojo, el suspensorio del ovario, hasta el ilio de este órgano. Aquí emite las ramas tubáricas y ováricas para la tuba o trompa uterina y el ovario. Las ramas que están en el ovario se anastomosan con las ramas ováricas de la arteria uterina, que vamos a ver más adelante de dónde se origina. Em, Cuando está la arteria ovárica cruzando el uréter, va a dar unas ramas que van a estar destinadas al uréter en su parte media, tanto en el hombre, en la mujer y en el hombre también, ¿sí? O sea, cuando la arteria testicular está descendiendo, también va a encargarse de la irrigación de la porción media del uréter. Entonces, aquí podemos observar, miren, nuestra arteria, esta es ovárica, pues ya le podemos decir ovárica porque aquí yo estoy viendo el útero, aquí estoy viendo las trompas y aquí estoy viendo el ovario. Por eso puedo decir, por ejemplo, ¿qué arteria es esta? Pues ya no diré arteria gonadal, sino diré arteria ovárica con propiedad porque es la arteria ovárica. ¿Listo? Bueno, y esas entonces son las ramas pares viscerales de nuestra aorta abdominal. Aquí pues ya podemos observar las ramas como tal, miren, ¿sí? Nuestra arteria ovárica, miren, esta es la que venía, arteria ovárica, esa va a dar unas ramas, mire, para el ovario y da las ramas para la trompa uterina, que era lo que nos estaba diciendo. Y pues obviamente se van a estomosar, mire, con las ramas uterinas de esta que es la arteria uterina, que ahora vemos que se originan de la arteria ilíaca interna. Y ahora miramos cómo se van a originar. ¿Listo? Bueno, y esa es la primera parte que teníamos para revisar ahorita. Vamos a continuar con las arterias ilíacas comunes. Entonces, ¿qué hemos revisado? Hemos revisado entonces que la aorta, ¿sí? Tiene tres porciones, una porción ascendente, un arco aórtico y una porción descendente, ¿sí? Que de la porción ascendente va a dar origen a las dos primeras ramas de la circulación corporal, que son las arterias coronarias, derecha e izquierda, ¿listo? Del arco aórtico dijimos que de la porción cóncava iban a salir unas ramas bronquiales y tímicas, que hay literatura que también apoya que hay pericárdicas y medias tímicas, pero las bronquiales y las tímicas son como las más frecuentes. Y que de su parte convexa vamos a tener el tronco brachiocefálico a la derecha, la carótida común derecha, perdón, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿no es cierto? Dijimos que teníamos una aorta torácica, que era lo que estábamos mirando ahí, que esa aorta torácica
iba antes del diafragma y luego una aorta abdominal por debajo del diafragma, que esas tenían unas ramas parietales, las frénicas superiores y las intercostales posteriores, y unas ramas pues viscerales, bronquiales, esofágicas, pericárdicas y mediastínicas, que es lo que estábamos observando en la diapositiva. Por debajo del diafragma entonces íbamos a encontrar nuestra aorta abdominal. Dijimos entonces que nuestra aorta abdominal, ¿sí?, iba a tener unas ramas parietales y va a tener unas ramas viscerales, ¿no es cierto? Dijimos entonces que de las ramas parietales íbamos a tener una impar, que era la sacra media, la que estamos observando acá, y vamos a tener unas pares, que eran las frénicas inferiores, miren aquí, la arteria frénica inferior, y hacia la columna las arterias lumbares, 4 pares de lumbares que representativamente iban a cumplir la función de las intercostales posteriores, ¿no es cierto? Bueno, también dijimos que nuestra aorta abdominal iba a tener unas ramas viscerales, 3 troncos impares, miren, de arriba hacia abajo, aquí está el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y lateralmente íbamos a tener la arteria suprarrenal media, la arteria renal y la arteria gonadal. Mírenlas aquí. Sí, que podría ser testicular u ovárica. Entonces, miren, sí pueden tener un poquito orígenes diferentes por posición anatómica, ya sabemos por qué. Dijimos entonces que el tronco celíaco, claro aquí, ¿sí? Este tronco celíaco iba a dar 3 ramas, la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí, gástrica izquierda, esplénica y hepática común. La mesentérica superior, ¿sí?, que es la que acabamos de revisar, que nos iba a dar unas ramas, ¿no es cierto?, que eran las pancreatoduodenal inferior, nos iba a dar las yeyunales e ileales, la ileocólica, la cólica derecha y la cólica media. Y dijimos que nuestra arteria mesentérica inferior nos iba a dar la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea y la arteria rectal superior. ¿Listo? Que la mesentérica superior se encargaba de la irrigación del yeyuno, el ilion, hasta el colon transverso, o sea, toda la parte derecha, y la mesentérica inferior se iba a encargar desde la flexura cólica izquierda hasta la región superior del recto. No todo el recto, solo la parte superior. ¿Listo? Eh, Eso es como el resumen de lo que revisamos, pues, y obviamente ya tienen que ir revisando cada una de las ramas que da para las posibles anastomosis que se presentan en cada una de ellas. Bueno, entonces, cuando la aorta llega hacia su parte inferior, ¿no es cierto? Habíamos dicho que nuestra aorta abdominal iba a llegar hasta, ¿hasta qué? Hasta emitir sus ramas terminales y que se iba a bifurcar o se iba a dividir en sus 2 ramas terminales, que eran lo que se conocía como arteria ilíaca común derecha y arteria ilíaca común izquierda, más o menos a la altura del nivel de la 4ª vértebra lumbar, ¿no es cierto? Algo hacia la izquierda de la línea media. Entonces, ahí termina la aorta descendente en su porción abdominal y termina dando la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda, que es lo que vamos a revisar a continuación. Regáleme 2 minuticos, por favor. Podemos decir,
podemos decir que las arterias son la representación de la porción terminal y de la bifurcación, miren aquí las estamos observando, de la bifurcación de nuestra aorta abdominal. Entonces, ¿quién es la rama terminal de la aorta abdominal y de la aorta en sí? Las arterias ilíacas comunes o anteriormente llamadas primitivas. ¿Listo? Estas se dirigen lateralmente hacia adelante y hacia abajo a lo largo del borde medial del músculo psoas mayor, lo que estamos observando ahí, por detrás del peritoneo y a nivel de la articulación sacroiliaca derecha o izquierda, terminan dividiéndose en sus dos arterias terminales, que son la arteria ilíaca externa, miren aquí, y la arteria ilíaca interna. Tiene una longitud promedio de 4 centímetros y un diámetro de 1 centímetro. ¿Listo? Estas son arterias pues de gran calibre que se van a encargar de la irrigación de la pelvis y el inicio de la irrigación del miembro inferior. Bueno, entonces aquí podemos observar nuestra arteria ilíaca común, ¿sí? Aquí podemos observar cómo se divide en nuestra arteria ilíaca externa y en nuestra arteria ilíaca interna. Vamos a empezar hablando de nuestra arteria ilíaca interna o también denominada arteria hipogástrica. ¿Listo? Esta arteria ilíaca interna o hipogástrica es la rama terminal de la arteria ilíaca común. Podemos observar que se está dirigiendo hacia abajo, hacia atrás, en relación con la pared lateral de la pelvis y el peritoneo. Va a ir acompañada siempre de la vena ilíaca interna y del uréter. A nivel del borde superior del agujero isquiático mayor, se termina bifurcando o dividiendo en un tronco anterior, véanlo aquí, y en un tronco posterior. ¿Sí? De esos troncos anteriores y posteriores, hay ramas que están destinadas para la pared de la pelvis y otras ramas destinadas para los órganos pélvicos. Y es por eso que para facilitarnos pues el estudio se han dividido en unas ramas parietales y en unas ramas viscerales. ¿Listo? Entonces ramas parietales y ramas viscerales. Entonces aquí también tenemos, en esta diapositiva podemos observar nuestra arteria ilíaca común, aquí cómo se divide en nuestra arteria ilíaca externa y en nuestra arteria ilíaca interna. Y de estas dos troncos, un tronco posterior y un tronco anterior, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que de las ramas parietales, vamos a tener que se van a la pared de la pelvis, tenemos la arteria iliolumbar, la arteria sacralateral, la arteria obturadora, la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. ¿Listo? Entonces, 5 ramas parietales que vamos a revisar. Iliolumbar, sacralateral, obturadora, glútea superior y glútea inferior. Les voy a adelantar. La iliolumbar, la sacralateral y la glútea superior son ramas del tronco posterior. Entonces están echadas hacia atrás, que es lo que estaríamos observando aquí, miren, ¿sí? Entonces, iliolumbar, sacralateral y glútea superior son de este que es el tronco posterior. Mientras que la obturadora y la glútea inferior son del tronco anterior. ¿Listo? Y las ramas viscerales, todas las ramas viscerales son del tronco anterior. Entonces, ¿qué ramas tenemos? Tenemos de arriba hacia abajo, la arteria umbilical, la arteria uterina, la arteria vesical inferior, la arteria rectal media y la arteria pudenda interna. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas viscerales. Ahorita regresamos. Entonces, aquí tenemos nuestra arteria ilíaca común, ¿sí? Esta sería nuestra ilíaca externa y esta es nuestra ilíaca interna. Miren, el tronco anterior y el tronco posterior. Ahora vamos hablando de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, parietales y viscerales. Vamos a empezar a hablar. Entonces, parietales ya les dije que son 5: iliolumbar, sacralateral, obturadora,
glútea superior y glútea inferior. Que la glútea inferior y la obturadora le pertenecen al tronco anterior, al igual que todas las viscerales. Vamos a empezar a hablar. Entonces, la primera que vamos a observar es esta, mire, que es la arteria iliolumbar. De la arteria iliolumbar, ¿qué podemos decir? Que se origina del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Como lo vemos en la gráfica, se dirige arriba eh, y atrás, por detrás del músculo psoas mayor, va a emitir dos ramas, una rama ilíaca y una rama lumbar. La rama ilíaca pasa por detrás del músculo psoas mayor y llega a la fosa ilíaca, donde va a irrigar el hueso ilion, el músculo ilíaco, y termina anastomosándose con ramas de la arteria circunfleja ilíaca profunda, que como vamos a ver más adelante es rama de la arteria ilíaca externa. La rama lumbar se dirige hacia arriba por delante de los cuerpos de las vértebras lumbares, va a emitir rama para el músculo psoas mayor y para el cuadrado lumbar, y también da unas ramas espinales que a través del agujero intervertebral penetra hacia el canal vertebral y se va a encargar de la irrigación de las meninges y de la médula en el nivel correspondiente. Esa es nuestra arteria iliolumbar. Miremos acá. Tico. Miren, aquí también la podemos observar. Nuestra arteria iliolumbar y miren, sale del tronco posterior. Miren, esta es la arteria ilíaca interna, miren, el tronco posterior y este es el tronco anterior. Entonces, el tronco posterior, miren, hacia arriba sale esta que es nuestra arteria iliolumbar. ¿Listo? Aquí también podemos observar nuestras arterias, miren aquí, sacras laterales, mírenlas aquí, sacras laterales. Aquí también tenemos, miren, nuestra sacra lateral. Miren aquí. Miren aquí nuestra arteria sacra lateral en su origen, digámoslo así. Entonces, las arterias sacras laterales, ¿sí? Parten del tronco posterior, ya lo habíamos dicho, de la arteria ilíaca interna. Usualmente son dos en cada lado, dos derechas y dos izquierdas. Van a extenderse por la superficie anterior de nuestro hueso sacro, irriga los músculos piriforme, coxigio y elevador del ano. También da ramas para la articulación sacroiliaca y el plexo sacro. Esta arteria sacra lateral termina anastomosándose con la arteria sacra media, que ya sabemos es rama de nuestra aorta abdominal. La arteria sacra lateral también emite unas ramas espinales que penetra por los agujeros sacros anteriores para irrigar la cola de caballo y sus meninges en la región inicial. Esa es nuestra arteria sacra lateral. Ahora vámonos a nuestra arteria obturadora. Mírenla aquí. ¿Sí? Entonces, esta es parietal. Irriga, miren, estamos observando la pared, pero ya no se origina del tronco posterior, como lo habíamos dicho, sino que mírenla, se origina del tronco anterior. ¿Sí? Entonces, la arteria obturadora se va a originar del tronco anterior de la arteria ilíaca, generalmente. Sin embargo, podría ectópicamente originarse del tronco posterior, pero la literatura dice que se origina del tronco anterior. Esta arteria obturadora se dirige hacia abajo, adelante, paralela a la línea arqueada de la pelvis por debajo del nervio obturador, entre la pared lateral de la pelvis menor y el peritoneo. Atraviesa junto con el nervio obturador el canal obturador y luego de atravesar el canal obturador, esta arteria obturadora emite dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Cuando la arteria obturadora está pasando por la cavidad pelviana, también nos va a dar una rama que es la rama púbica, que se dirige a la superficie posterior del cuerpo del pubis y termina anastomosándose con la rama púbica del lado opuesto para darle la irrigación hacia el pubis.
Cuando pasan el canal obturador, dijimos, daba dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior entre, eh, desciende entre el músculo obturador externo y la porción superior de los abductores, donde va a dar unas ramas para que puedan irrigarse estas estructuras. Y la rama posterior se dirige hacia atrás y hacia abajo por la superficie externa de la membrana obturadora. Cuando pasa la membrana obturadora, emite unos ramos para los músculos obturadores externos e internos, para el isquion y, ahí se me fue, y para el ramo acetabular. ¿Listo? A través de esa incisura acetabular entra, entonces acuérdense de esa escotadura acetabular, esta arteria obturadora entra en la cavidad articular de la articulación coxal y en el espesor del ligamento de la cabeza del fémur va a llegar hasta la cabeza del fémur y le da y unas ramitas pequeñas para la irrigación del hueso como tal. ¿Listo? Esa es nuestra arteria obturadora. Vamos aquí, aquí tenemos y podemos observar nuestra arteria glútea superior. Voy a regresar acá, miren, la arteria glútea superior, ¿sí? Que también esta, volvemos, em, y es rama del tronco posterior de la ilíaca interna, que podemos decir de la glútea superior, que es el ramo de mayor calibre de la arteria ilíaca interna y es la continuación del tronco posterior. La arteria se dirige atrás y hacia abajo, atraviesa el agujero suprapiriforme y sale a la región glútea y va a dar dos ramas, una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial se va a extender entre el músculo glúteo máximo y el músculo glúteo medio y les encarga de la irrigación de estos mismos. Y la rama profunda se extiende entre el músculo glúteo medio y el músculo glúteo mínimo y se va a encargar de la irrigación de estos músculos. También emite ramas para el músculo tensor de la fascia lata y para la articulación coxal. La arteria glútea superior se termina anastomosando con la arteria glútea inferior y con la arteria circunfleja femoral lateral, a nivel de la región lateral, externa, digámoslo así, de la cadera. ¿Listo? Aquí tenemos la arteria glútea inferior, miren aquí, ¿sí? Entonces, la arteria glútea inferior, que es la que estamos observando allá, les había dicho que se origina del tronco anterior, ¿sí? Entonces, miren aquí, el tronco anterior. Miren aquí, la arteria obturadora del tronco anterior y la arteria glútea inferior del tronco anterior. ¿Listo? Entonces, la arteria glútea inferior se origina del tronco pues, anterior de la arteria ilíaca interna. Vamos a ver cómo se está dirigiendo hacia abajo por la superficie anterior del plexo sacro, atraviesa el agujero infrapiriforme y sale a la región glútea y va a emitir unas ramas que se van a relacionar con el nervio isquiático. Lo van a acompañar al nervio isquiático en todo su recorrido y se conoce como arteria del nervio ciático mayor. ¿Listo? Esta arteria glútea inferior va a emitir ramas para el músculo glúteo máximo, para los músculos que se van a insertar en la espina y en la tuberosidad isquiática, va a emitir ramas para la articulación coxal, para la piel de la región glútea y también algunas ramas se van a terminar anastomosándose con la arteria circunfleja femoral medial, con la arteria obturadora y con la arteria glútea superior. ¿Listo? Entonces, cuando están hacia la superficie externa, digámoslo así, de la pelvis, en relación con los glúteos y con la articulación coxal, se terminan anastomosándose el tronco anterior con el tronco posterior. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos concluir? Aquí podemos concluir entonces que las ramas parietales, entonces miren, aquí tenemos la iliolumbar, miren aquí la arteria iliolumbar, la arteria sacralateral, las arterias, perdón, sacras laterales, ¿sí? La arteria glútea superior, ¿sí? Que es esta de aquí, la arteria glútea superior,
son del tronco posterior, son parietales del tronco posterior. Y hacia adelante tenemos del tronco anterior, miren aquí, la arteria obturadora y la arteria glútea inferior. ¿Listo? Ahora vamos a revisar nuestros ramos viscerales. Entonces, ¿qué tenemos de las ramas viscerales? Miren aquí, la arteria umbilical. Miren ahí. ¿Listo? La arteria umbilical, perdón. Esta arteria umbilical es la rama de mayor calibre de la arteria ilíaca interna en el periodo prenatal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que esta es la que se encargaba de la irrigación a nivel del cordón umbilical. Bueno, entonces esta arteria umbilical parte del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Miramos que se dirige hacia adelante entre la vejiga y la pared lateral de la pelvis. Va a estar cubierta por peritoneo, ¿sí? El cual va a formar a este nivel un pliegue. Luego, la arteria umbilical se dirige hacia arriba y medialmente en dirección del ombligo por la superficie posterior de pared anterior del abdomen. Va a estar siempre cubierta por peritoneo. Cuando llega al ombligo, junto con la arteria umbilical del lado contrario y la vena umbilical, entra en composición de lo que se conocía como el cordón umbilical. Salía de la cavidad abdominal por el espesor del cordón hasta la placenta, ¿no es cierto? Esa era la función. Después de que nosotros nacemos, ¿sí? Al interrumpirse la circulación umbilical, cuando se pinza el cordón y los pulmones empiezan a funcionar, ¿sí? Eh, la arteria umbilical se va a obliterar, o sea, deja de funcionar. Queda un pequeño trayecto en el inicio de la arteria umbilical que puede tener todavía una función, pero el resto se oblitera. ¿Sí? Se cierra y forma con el peritoneo que lo recubre el pliegue umbilical medial, uno a cada lado. Entonces el pliegue umbilical medial derecho y el pliegue umbilical medial izquierdo. De la porción de su origen de la arteria umbilical, que es lo que estamos observando ahí, que no se oblitera, que queda funcional, van a originarse las arterias vesicales superiores. ¿Listo? Mírenlas aquí. Esto que usted está viendo aquí. Miren. Las arterias vesicales superiores. Más o menos son 2 o 4 ramas. Van a ir hacia la parte superior de la vejiga para darle irrigación. ¿Listo? Tenemos que de esta arteria umbilical vamos a tener que esa parte obliterada que cuando nacemos, pues por el pinzamiento se oblitera, si no existiera la obliteración como tal, podríamos tener como un shun, o sea, una mezcla de sangre inicialmente que podría generar un color como violáceo hacia la superficie externa de la pelvis. Es muy, muy extraño, pero puede deberse a que no se oblitera totalmente. ¿Listo? Bueno. Esa es nuestra arteria umbilical. Luego tenemos de nuestro tronco anterior nuestra arteria uterina. Mírela aquí. Mírela aquí. El tronco anterior, nuestra arteria uterina. Entonces aquí tenemos nuestra arteria umbilical que termina dando las vesicales superiores y aquí tenemos nuestra arteria uterina. Nuestra arteria uterina pues es propia del producto que nace siendo mujer, que corresponde a la arteria deferente del hombre, ¿sí? Parte de la arteria uterina del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Esta se va a dirigir hacia adelante y medialmente por la base, escúcheme bien, por la base del ligamento ancho del útero, llega a la superficie lateral del cuello uterino. En el trayecto, la arteria uterina cruza el uréter por delante. Este hecho tiene gran importancia y debe tenerse presente eh, al momento de realizar
pues intervenciones quirúrgicas porque se puede ligar la arteria uterina en un sangrado, pero también se puede ligar el uréter y cortarlo y eso sería pues terrible. Cuando llega la arteria uterina al cuello, perdón, cuando llega la arteria uterina al cuello uterino, va a emitir una rama que es la arteria vaginal. Esta arteria vaginal está destinada para las paredes de la vagina. Luego de emitir la rama vaginal, continúa por el borde lateral del cuerpo del útero y pues sigue su trayecto entre las dos hojas del ligamento ancho y va a emitir las ramas para las paredes del útero. Cuando llega a las trompas uterinas, emite las ramas ováricas de las que habíamos hablado. Esas ramas ováricas y tubáricas se terminan anastomosando con las ramas homónimas de la arteria ovárica, ¿sí? Que era rama directa de la aorta abdominal. Y pues obviamente se van a encargar de la irrigación de lo que corresponde al ovario y a las trompas uterinas. ¿Listo? Bueno, del tronco anterior, ¿qué más tenemos? Tenemos, miremos acá. Bueno, tenemos, del tronco anterior tenemos la arteria vesical. Entonces, miren, espérenme, miremos aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra arteria ilíaca común, nuestra arteria ilíaca externa, nuestra arteria ilíaca interna. Mire, nuestro tronco posterior y nuestro tronco anterior, ¿sí? Entonces, mire, la arteria umbilical, esa sería su porción permeable de la arteria umbilical. Miren, aquí tenemos la arteria obturatriz, obturadora del tronco anterior. Tenemos nuestra arteria glútea inferior, miren aquí. Aquí hemos visto nuestra arteria uterina, que va a dar nuestra rama, que es la arteria vaginal. Miren aquí, de la uterina se origina la vaginal. Aquí del tronco anterior se origina esta, miren aquí, que es la arteria vesical inferior. La arteria vesical inferior es parte del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, se dirige hacia abajo, irriga la parte inferior de la vejiga urinaria, emite ramas en el hombre para la vesícula seminal y la próstata, y en la mujer va a dar ramas para la vagina. No nos olvidemos que la arteria umbilical iba a dar una rama que era la arteria vesical superior, ¿no es cierto? Pues miren, esta arteria vesical superior es rama de la arteria umbilical. Y aquí tenemos nuestra arteria vesical inferior, que es ramo directo del tronco anterior de nuestra ilíaca interna. Luego tenemos esta, miren, que es nuestra arteria rectal media, aquí. La arteria rectal media es una rama delgada, se origina del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, se dirige hacia abajo y medialmente, termina por los lados de la porción medial del recto, donde se ramifica y se anastomosa con la arteria rectal superior y con la arteria rectal inferior. La arteria rectal superior es rama de la arteria mesentérica inferior y la rama rectal inferior es rama de la arteria pudenda interna, que la vamos a ver a continuación. Esta arteria rectal media emite ramas en el hombre para la próstata y las vesículas seminales y en la mujer para la pared posterior de la vagina, nuestra arteria rectal media. Y luego sigue nuestra arteria pudenda interna. Ay, perdón. Aquí. Nuestra arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna, entonces parte también del tronco anterior, se dirige hacia abajo y lateralmente, sale de la pelvis por el agujero infrapiriforme, contornea por fuera la espina isquiática y dirigiéndose hacia adelante y medialmente, penetra el agujero isquiático menor hacia la fosa isquiorrectal. Luego esta pudenda interna desciende acompañada del nervio pudendo por la pared lateral de la fosa pélvica.
Más abajo se dirige hacia adelante, se extiende entre el músculo transverso profundo del periné y la fascia inferior del diafragma urogenital. Por la superficie interna de las ramas del isquion e inferior del pubis y por debajo y detrás de la sínfisis púbica, entonces por detrás de la sínfisis púbica se termina dividiendo en sus ramas terminales. La arteria profunda y dorsal del pene en el hombre, la arteria del clítoris en la mujer. En su recorrido, esta arteria pudenda interna emite ramas como la rectal inferior, la perineal y del bulbo del pene. Entonces aquí tenemos, miren, la arteria del bulbo del pene, la arteria perineal. Aquí tenemos la arteria dorsal del pene. Entonces aquí tenemos la arteria dorsal del pene, miren, la arteria profunda del pene, la del clítoris pues en la mujer, la arteria aquí, mire, del bulbo del pene y la arteria perineal. Entonces esas son las ramas terminales que nos va a dar nuestra arteria pudenda interna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales de la pudenda interna? La arteria profunda del pene y la arteria dorsal del pene. Y en el recorrido nos da la arteria del bulbo, la arteria perineal y nos da la arteria rectal inferior. Miren aquí. Entonces, la arteria rectal inferior, la arteria bulbo del pene y la arteria perineal son en su recorrido. Mientras que la arteria profunda del pene y la dorsal del pene son las ramas terminales. Esta arteria profunda del pene es la arteria cavernosa, que es propia del hombre, penetra en el cuerpo cavernoso por la superficie medial, se extiende a todo lo largo de los cuerpos pues, cavernosos del pene, se van a anastomosar con la arteria homónima del lado opuesto y penetran todo el septum, a lo largo del septum. En la mujer, la arteria profunda del pene recibe el nombre de la arteria profunda del clítoris. ¿Listo? Es muy delgada y tiene el mismo comportamiento, como anatómicamente ya sabemos cómo está conformado el clítoris y sus cuerpos cavernosos, pues tiene el mismo funcionamiento, digámoslo de alguna manera. Esta, que es la arteria dorsal del pene, perfora el ligamento suspensorio del pene y deslizándose por la superficie anterior del cuerpo cavernoso, llega hasta el glande. En el glande se anastomosa con el lado opuesto y emite unas ramas después de anastomosarse para el glande y el prepucio. En el recorrido, esta arteria dorsal del pene, ¿sí? Da ramas para los cuerpos cavernosos, ramas para la piel de la región donde está, irriga la uretra. En la mujer también está la arteria dorsal del pene y se llama la arteria dorsal del clítoris. Y se va a encargar de la irrigación de la mucosa y del prepucio del clítoris. ¿Listo? Esta arteria, que es la rectal inferior, mírenla aquí. Miren, esta, que es la arteria rectal inferior, se origina de la pudenda interna. Entonces, acuérdense que estas son todas ramas de la arteria pudenda interna. A nivel de la tuberosidad isquiática, se dirige medialmente y termina en la porción inferior del recto, se va a ramificar en las paredes, va a terminar anastomosándose con la arteria rectal media, que es rama de la arteria ilíaca interna. Esta rectal inferior también da ramas para el músculo esfínter del ano y elevador del ano, para la piel y el tejido adiposo de esta región. La arteria perineal, ¿sí? Que también es una rama del recorrido, se origina entonces de nuestra arteria pudenda, ¿sí? Por detrás del músculo transverso superficial del periné, se va a dirigir hacia adelante, contorneando por detrás y debajo el músculo transverso superficial del periné y termina ramificándose en las ramas escrotales posteriores para la parte posterior del escroto en el hombre y en las ramas labiales posteriores para la parte posterior de los labios pudendos en la mujer.
Tanto en el hombre como en la mujer, esta arteria perineal se anastomosa con las arterias pudendas externas, que son ramas de la arteria femoral. En su trayecto, la arteria perineal emite ramas para los músculos superficiales del diafragma urogenital. Entonces, la arteria perineal. Y finalmente, la arteria bulbo del pene o arteria del bulbo del pene, rama también de la pudenda interna. En su recorrido pasa entre el músculo transverso profundo del periné y la fascia inferior del diafragma urogenital. Esta arteria se dirige medialmente, perfora la fascia y en la parte externa del bulbo del pene emite unas ramas vulvares y unas ramas uretrales. Las ramas vulvares del pene se ramifican en el espesor del cuerpo esponjoso del pene y la arteria uretral se dirige hacia adelante por la porción esponjosa de la uretra y se ramifica en sus paredes. ¿Listo? Entonces, esta arteria del bulbo del pene se encarga de la irrigación del cuerpo esponjoso y del glande a este nivel. En la mujer, la arteria del bulbo del pene recibe el nombre de la arteria del bulbo vestibular y se ramifica pues en el bulbo vestibular y también va a emitir unas ramas para la uretra. ¿Listo? Entonces, eh, de esta arteria ilíaca interna podemos decir que hay dos troncos, un tronco posterior y un tronco anterior. El tronco posterior da hacia la pared, va a dar la arteria iliolumbar, la arteria sacrolateral y la arteria glútea superior. Y del tronco anterior se originan parietales, la obturadora y la glútea inferior. Y las 5 ramas viscerales que son la umbilical, la uterina, la vesical inferior, la rectal media y la pudenda interna. Que la arteria umbilical dijimos iba a dar una rama, ¿no es cierto? Que era la vesical superior. La uterina pues nos iba a dar las ramas para las trompas uterinas y los ovarios, la vesical inferior, la rectal media y la pudenda interna. ¿Sí? Esa pudenda interna iba a dar ramas terminales que eran la arteria dorsal del pene y la arteria profunda del pene. Pero en su recorrido nos iba a dar la rectal inferior, la perineal y la arteria bulbo del pene. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra arteria ilíaca interna, rama de nuestra arteria ilíaca común. Ahora bien, vamos a continuar con nuestra arteria ilíaca externa. ¿Listo? La arteria ilíaca externa, como su nombre lo indica, es una rama terminal de la arteria ilíaca común, que es esta que estamos observando nosotros acá. Esta se dirige lateralmente y hacia abajo, también se dirige hacia adelante en relación con la ilíaca interna, se acompaña y va lateral a la vena ilíaca externa, miren aquí, esta es la vena ilíaca externa, entonces va lateral a la vena ilíaca externa, está cubierta por el peritoneo y al pasar detrás del ligamento inguinal, mire, ligamento, ya no es canal, este es el ligamento inguinal, pasa por detrás del ligamento inguinal, se continúa con el nombre de arteria femoral. ¿Listo? Entonces, antes de atravesar el ligamento inguinal, la arteria ilíaca externa emite sus 2 ramas colaterales, digámoslo así, ¿sí? Que son la arteria epigástrica inferior, mírenla aquí, la arteria epigástrica inferior y la arteria circunfleja ilíaca profunda. Son sus 2 ramas terminales. Miren aquí, ay, perdón. La arteria epigástrica inferior y la arteria circunfleja ilíaca profunda. Entonces, ¿qué sabemos de la arteria epigástrica inferior? Se dirige hacia arriba, ¿sí? Aquí la estábamos viendo. Miren aquí. Entonces, miren aquí. La arteria epigástrica inferior se dirige hacia arriba y medialmente entre las
superficie posterior de la pared anterior del abdomen y el peritoneo va a pasar por detrás de la pared posterior del canal inguinal, luego medialmente al anillo inguinal profundo y más arriba penetra en la vaina de los rectos del abdomen y se desliza entre la pared posterior y el músculo. Cuando llega a nivel del ombligo, que es lo que estamos observando ahí donde se ramifica, se anastomosa, ¿sí? Con las ramas de la arteria epigástrica superior, rama de la arteria torácica interna. En su trayecto, la arteria epigástrica inferior emite ramas para los músculos rectos y anchos del abdomen y ramas que se anastomosan con las últimas arterias intercostales posteriores, con la subcostal y con las arterias lumbares. Que es la rama púbica, y la arteria cremastérica. ¿Sí? La arteria o rama púbica es delgada, se inicia en el mismo lugar de partida de la arteria epigástrica inferior y se dirige hacia la superficie posterior de la sínfisis púbica, se anastomosa con la homónima para irrigar la parte inferior del músculo recto del abdomen y piramidal del abdomen. Y la rama cremastérica pasa a través del anillo inguinal profundo, entra en la composición del cordón espermático o funículo espermático, llega hasta el de irrigar el músculo cremaster y la túnica cremaster del testículo. En la mujer recibe el nombre de la arteria del ligamento redondo del útero y acompaña al ligamento redondo y se ramifica en los labios mayores o labios pudendos mayores de la vagina. ¿Listo? Esa es nuestra arteria epigástrica inferior. Entonces, miren aquí, la arteria epigástrica inferior. Esta es la arteria epigástrica inferior, sí se observa en los cadáveres, pero las ramas no, realmente las ramas no se lograban observar. ¿Listo? Entonces aquí nuestra arteria epigástrica inferior. Y esta es nuestra arteria ilíaca profunda. Mírenla acá. Nuestra arteria ilíaca profunda parte de la superficie lateral de la arteria ilíaca externa, se va a dirigir lateralmente y hacia arriba, miren, paralelo al ligamento inguinal, entre los límites de la fascia transversal e ilíaca. Va a estar cubierta por peritoneo. Llega hasta la espina ilíaca y lo estamos observando antero superior, ¿sí? Se dirige hacia atrás y hacia arriba a lo largo de la cresta ilíaca, se dirige hacia atrás y arriba y termina anastomosándose con el ramo ilíaco de la arteria iliolumbar, que es la rama del tronco posterior de la ilíaca interna. Y así terminan a nivel del ilíaco, pues, arteria ilíaca externa. En la próxima clase vamos a mirar todo lo que corresponde a lo que es la arteria femoral y la irrigación del miembro inferior. Entonces, chicos, eso era lo que teníamos para revisar esta mañana. Entonces, por favor, revisen cualquier duda o inquietud ahorita que nos encontramos en la tarde para hacer el repaso de las ramas, la parte práctica, me dicen y la vamos resolviendo. ¿Listo, chicos? Entonces, que